El conocimiento amplía la vida. Conocer es vivir, una realidad que la ignorancia impide disfrutar. Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín y es un gusto compartirles la presente información sobre los Estados Unidos mexicanos, o también conocido como el país de México. Nuestro objetivo es dar a conocer la realidad nacional del mencionado país a través de la consolidación y procesamiento de información relevante y verídica. Bueno, debemos saber que conocer nuestra realidad, comprendiendo el pasado y el presente, es fundamental, ya que ello nos servirá para generar cambios o concebir una posición crítica sobre cualquier tópico, que en este caso es el país de México. A continuación, tenemos una agenda de 7 capítulos y para comenzar es necesario conocer los aspectos generales de este país. En este caso, geográficamente, es de conocer que México se ubica en Norteamérica y abarca aproximadamente 1.953.162 kilómetros cuadrados, y la superficie de mar territorial mexicano adyacente al continente es de 209.000 kilómetros cuadrados. Un punto relevante de este territorio es que tiene una variedad de clima debido a la temperatura de las corrientes marinas, además de la gran complejidad topográfica, las cuales también influyen en los tipos de suelo y vegetación y también en las actividades económicas. Haciendo énfasis en el ámbito natural, precisamente en la fauna de México, cabe precisar de que prevalecen las aves, seguido de los reptiles, asimismo los mamíferos, como la rata, el canguro, el gato montés, el zorra gris, zorrillo, el coyote y el mapache, y finalmente los anfibios. En relación a la vegetación de México, esta se concentra en las regiones de la mayor parte de Norteamérica, incluso en las zonas semiáridas y áridas, las cuales están con frontera a Estados Unidos. Cabe precisar también de que aproximadamente hay hasta 23.424 plantas vasculares. Continuando con relación a la estructura de gobierno, cabe precisar que México es una nación que se considera ser una república representativa, con la división de poderes por nivel ejecutivo, legislativo y judicial, además también de ser una nación democrática y federal. Asimismo, según el Banco Mundial, México tiene una población de 130.262.220 habitantes, de los cuales aproximadamente el 52% son mujeres. Como se ve, su crecimiento es exponencial, por lo que según las proyecciones para el 2050 se estima una población de 150 millones de personas. El contexto histórico. Dentro de este capítulo abordaremos acerca de las doctrinas económicas. Estas vienen a ser el conjunto de pensamientos y teorías económicas que, a través de un grupo de economistas, defienden unos intereses similares, que toman como referencia y se marcan dentro de una escuela económica. Dentro de las doctrinas económicas tenemos la fisiocracia, que nace como respuesta al mercantilismo. El mercantilismo como tal, que sostiene que la acumulación de oro y plata constituía la riqueza de las naciones. También tenemos la escuela clásica, considerada una de las más importantes, fundamentada en las bases del capitalismo, la economía y la sociedad. También tenemos el marxismo, otra de las también importantes, que considera la ordenación de los factores de producción del capital. Asimismo, también tenemos el keynesianismo, que recibe su nombre del economista británico John Maynard Keynes. Promueve la intervención del Estado en momentos críticos para la economía. También se tiene la doctrina del monetarismo, se centra en los efectos del dinero sobre la economía, que viene siendo la doctrina ejercida por la Escuela Económica de Chicago. El estructuralismo, que nace en América Latina, que considera el enriquecimiento de los países centrales, provocando desigualdades en los países periféricos por no estar industrializados. Y por último, el liberalismo, que defiende la libertad del individuo, así como una intervención mínima del Estado. Cabe señalar que, aunque no existe un consenso, se considera que la primera doctrina económica podría ser la escuela clásica, que es impulsada en Gran Bretaña por el economista escocés Adam Smith. El proceso de globalización.
Con la imposición del modelo neoliberal en 1982 se inició un cambio profundo en México. Era evidente que el modelo de sustitución de importaciones permitió crecer en 6% anual hasta los años 70 del siglo pasado. Se agotó, se descalificó la estrategia económica de la Revolución Mexicana. Desde entonces, el modelo de desarrollo apoyado por el Fondo Monetario Internacional y el Consenso de Washington pasó a ser el neoliberalismo, es decir, una economía de libre mercado. Los pilares de este modelo son la liberación comercial, la desregulación financiera y las privatizaciones. Las crisis estuvieron presentes, pero las políticas neoliberales del Consenso de Washington se aplicaron con la mayor intensidad en América Latina, que sufrió el mayor estancamiento y número de crisis. La política de apertura de la economía tuvo su punto de culminación con la suscripción del Tratado de Libre Comercio Americano del Norte con Canadá y los Estados Unidos. Este evento, que se identifica como parte del proceso de globalización de México, ha traído como resultado la confirmación del país como una sociedad a la que se le han asignado en los hechos las funciones de maquilador, proveedor de fuerza de trabajo barata y suministrador de materias primas con bajo valor agregado. Este proceso de globalización ha experimentado México en los últimos años. Han contribuido las reformas constitucionales que permiten la inversión privada en tierras alejadas, la adecuación de la ley de inversión extranjera que permite la participación hasta del 100% de inversión foránea en prácticamente todos los ámbitos económicos. Para la comprensión de este sistema, a continuación se presentan algunas de las estructuras económicas que se han formado en México, con el fin de organizar y proyectar tanto su desarrollo como el crecimiento económico. Economía mixta. El modelo económico actual de la Constitución mexicana corresponde al programático de economía mixta, en el cual coexisten tanto empresas privadas como estatales y donde los medios de producción son compartidos entre dichos sectores, dando un aporte final al PBI mexicano. Sin embargo, a lo largo de la historia contemporánea, el crecimiento y la desigualdad en la distribución del ingreso han sido problemas económicos constantes que se han remarcado por la magnitud y sus consecuencias, tanto en crisis económicas muy recurrentes en México. Ante tales sucesos, la economía mexicana cuenta con instituciones que cumplen roles significativos para el desarrollo y crecimiento de dicho país. Algunas de estas son la Secretaría de Economía, que viene siendo la responsable de formular y conducir las políticas de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país. También se tiene el Sistema de Información Empresarial Mexicano, que es un instrumento del Estado mexicano que tiene como objetivo captar, integrar, procesar y suministrar información oportuna y confiable sobre las características y ubicación de los establecimientos de comercio. También se tiene la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, que supervisa y regula las entidades integrantes del sistema financiero mexicano y en las personas físicas y demás personas morales cuando realizan actividades previstas en las leyes financieras. A su vez, está la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, que coadyuvan a la estabilidad y solvencia financiera de las industrias aseguradoras. También se tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gasto y de ingresos y deuda pública. Continuando con este tercer capítulo respecto a las variables macroeconómicas de México, vamos a analizar su producción, ¿no? En tal sentido, observamos en esta gráfica, en el lado derecho, durante los últimos 10 años, cómo se ha caracterizado la economía mexicana, ¿no? Entonces observamos que ha existido ciertos vaivenes, es decir, incrementos y retrocesos respecto a su producción. Analizamos entonces el 2019, que existe una contracción del 0,2%, que va a estar explicada por el deterioro de la actividad industrial,
que completó 5 trimestres consecutivos, ¿no? De contracción durante el periodo o del año 2019. También va a estar explicada por un estancamiento prolongado del sector de servicios que se va a extender por los 4 trimestres consecutivos, empezando en enero del año 2019, ¿no? También observamos entonces para el año 2020 una caída o la segunda caída más grande de la historia mexicana, luego de la Gran Depresión Mexicana del año 1932, ¿no? Una caída aproximada del 8,2%, que va a estar explicada por la paralización de las actividades producto de la pandemia del COVID-19, ¿no? En este caso, las actividades con mayor participación al PIB mexicano, tenemos las actividades terciarias que representaron el 64%. Estamos hablando de actividades como el comercio, el servicio, las comunicaciones, el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Como segundo ítem tenemos a las actividades secundarias que representaron el 32%. Y estamos hablando de actividades como la construcción, las industrias manufactureras, la distribución de energía eléctrica, el suministro de gas, etcétera, etcétera, ¿no? Que representaron el 32% de aporte al PBI y a la producción mexicana, ¿no? Entonces, por último tenemos a las actividades primarias que representaron el 4% y estamos hablando de actividades como la pesca, la ganadería, la agricultura, la acuicultura, etcétera, etcétera, ¿no? Según información de INEGI para el año 2022. En esta siguiente diapositiva vamos a analizar la estructura del mercado, ¿no? Comencemos con el desempleo y la gráfica que está en el lado izquierdo nos muestra el comportamiento que ha tenido esta tasa de desempleo durante los últimos 10 años, ¿no? Observamos que a partir del año 2010 esta tasa se ha ido en descenso, pero para el año 2020 ha habido un incremento abrupto, ¿no? Producto de la paralización de las actividades, la pérdida de muchos empleos a consecuencia de la pandemia del COVID-19, ¿no? Observamos que en relación al 2019 esta tasa se ha incrementado en 0,9%, pero para el año 2021 ha descendido, por así decirlo, en 0,3%, ¿no? Entonces, para el año 2021, a pesar de que durante todo el año se ha caracterizado por tener un comportamiento volátil, es decir, en ciertas ocasiones ha habido un porcentaje mayor al 4%, pero al finalizar el año se obtuvo una tasa de desempleo del 4,1%, ¿no? Entonces observamos que la población desocupada para este periodo fue alrededor de 2 millones de personas, pero esta tendencia a la baja durante el año 2021 se ha caracterizado o ha sido consecuencia, mejor dicho, por una mejor dinámica del mercado laboral, ¿no? Que ha permitido que la recuperación de los puestos de trabajo que se perdieron durante el año 2020, que eran alrededor también de 2 millones de empleos, se esté recuperando poco a poco, ¿no? Entonces observamos en el lado derecho durante cada periodo del año 2020 y el año 2021 cuál es la cantidad de población ocupada, ¿no? Y analizamos que para el año 2020 existe una población ocupada de 55 millones aproximadamente, pero para el año 2021 se tiene una población ocupada de 53 millones, ¿no? Es decir, una pérdida total de 2 millones de empleos durante este periodo. Ahora, en relación al ingreso per cápita, en la gráfica izquierda observamos las grandes diferencias del ingreso per cápita entre los estados federales más pobres y ricos de México, ¿no? Al lado izquierdo observamos cuáles son las entidades federativas que incrementaron el porcentaje de no adquirir la canasta básica alimentaria con su ingreso laboral promedio, ¿no? Observamos en este caso que Oaxaca es una de las entidades federativas más pobres de México. Como segundo lugar tenemos a Guerreros, a Nayarit, hasta Guanajuato, que son los estados federales más pobres que tienen un menor ingreso per cápita, ¿no? Y en el lado derecho observamos cuáles son las entidades federativas o estados federales que poseen una mayor riqueza en relación a los que no. Entonces observamos en el gráfico derecho también cuál ha sido la dinámica del producto per cápita de México durante los últimos 10 años y observamos que a partir del 2008
ha habido ciertos vaivenes, pero con cierta tendencia al incremento del ingreso per cápita. Pero observamos que para el año 2020 hay una caída abrupta del ingreso per cápita, que va a ser explicada por la paralización de las actividades, evidentemente por el COVID-19, que va a mostrar que el PBI mexicano va a descender en 18.7% anual. Claro, este patrón va a estar a consecuencia de que se van a suspender varios sectores no esenciales de la economía, producto de ese confinamiento, ¿no? Entonces, en cifras exactas observamos que el ingreso per cápita para el año 2020 descendió a $8.923, pero para el año 2021 va a haber un incremento de este PIB per cápita, a consecuencia de el rebote nuevamente de la economía del país, ¿no? Ya que el ingreso per cápita de cada mexicano durante esta primera mitad del año 2021 se incrementó en $1.600, lo que es equivalente a una variación porcentual del 19,3%, ¿no? Es decir, en cifras exactas ha habido un incremento de $1.600, lo que nos da como resultado final un PIB per cápita para este año 2021 de $9.255. Durante el periodo 2006 al 2021, la balanza por cuenta corriente se presenta con déficit, a excepción del año 2020. Esta balanza está compuesta a la vez por otras tres balanzas. Un ejemplo para el año 2021 es que la balanza de bienes y servicios cerró con un déficit anual de $22.879.5 millones. La balanza de ingresos primarios cerró con un saldo negativo por $32.912.4 millones. Por último, la balanza de ingresos secundarios cerró con un superávit de $50.926.4 millones. Esta balanza cerró para el año 2021 con un saldo negativo que representa un 0.4% de su PBI. La cuenta de capital resulta deficitaria en los últimos 4 años. Durante el 2018 se ve marcada por una incertidumbre asociada tanto a factores internacionales como nacionales, además de la restricción de financiamiento externo que cada vez se iba agudizando. Para el siguiente año, que corresponde al 2019, esta se caracteriza por una elevada incertidumbre a nivel global y desaceleración de la economía mundial. Para el año de la pandemia COVID-19, que corresponde al año 2020, esta se caracteriza por constantes choques significativos, acompañados de una elevada incertidumbre. La cuenta financiera para el año 2020 cerró con un superávit de $21.343 millones. Esta está compuesta por inversión directa, que para ese año cierra con un saldo negativo de menos $22.551 millones. También por inversión de cartera, que registró un saldo positivo de $10.743 millones. Asimismo, se encuentran los derivados financieros, los cuales se registran para ese año en negativo, exactamente unos $1.535 millones. A esto se suman otras inversiones que ascienden al monto de $22.696 millones. En esta última partida se encuentra tanto la adquisición neta de activos financieros y pasivos netos incurridos como depósitos al Banco de México u a otros bancos comerciales.
Bueno, nombre es Rogelina. Me toca exponer el capítulo 5, que vendría a ser el comercio internacional. Para esto vamos a analizar primeramente la balanza comercial, en este caso la de México, que podemos ver que desde el 2002 hasta el 2020 ha tenido una evolución pues un poco volátil, ¿no? Lo cual podemos ver también especialmente en el 2020, en el que tiene un pico bastante alto y bajo. Y eso es lo que vamos a analizar, que es volátil. En el caso de las exportaciones e importaciones, cabe aclarar que aquí es de acuerdo a la Unión Europea, que es una situación muy importante para México. Pues bueno, lo que más exportan, en este caso México, hacia la Unión Europea son automóviles, oro en bruto, aparatos electrónicos, maquinarias. Mientras que lo que más importan deben ser partes y accesorios de vehículos, medicamentos, entre automóviles. Es una situación muy importante. Vemos que los principales productos exportados son televisores, automóviles y tractores, mientras que los productos importados son minerales, como el cobre, como el zinc, también muchas frutas, bastantes frutas, verduras y también aceites. Eso sería lo que más importa y exportan con Perú. Capítulo 6, que vendría a ser la desigualdad. En el siguiente gráfico vamos a ver el ingreso corriente mensual promedio de los hogares mexicanos en 2018. Bueno, como podemos ver, se ha incrementado, lo cual es bastante positivo, ya que nos indica que la economía mexicana está mejorando. Ahora podemos ver la situación de pobreza. Vemos que en realidad ha ido disminuyendo bastante a partir del 2008, que fue la crisis inmobiliaria a nivel mundial, lo cual nos da una buena señal y nos dice que cada vez hay una situación de pobreza mucho menos grave en México, ¿no? Lo cual es bastante positivo. Vemos que lo mismo pasa con la situación de pobreza, de extrema pobreza. Sin embargo, cabe resaltar que aquí la disminución no ha sido tan considerable como en la situación de pobreza. Es decir, si bien se ha disminuido, no ha sido con gran impacto como en la situación de pobreza. Eso quiere decir que quizás hay que trabajar un poco más en este sector, pero de igual manera vamos a buen ritmo. El índice de Gini, mejor dicho, pues ha ido disminuyendo también, lo que quiere decir que cada vez hay menos desigualdad en México. Aquí hemos resaltado el del 2008, que fue la crisis inmobiliaria, que tuvo un gran impacto en México, y en realidad desde ese punto ha ido disminuyendo cada vez más. Quiere decir que ha ido mejorando en el sistema de desigualdad el país mexicano.